buenas noches, ya son las 8 de la noche con un minuto. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros en esta entrevista, este espacio donde somos su voz y por supuesto estamos para informarles, analizar y por supuesto conocer un poco las aristas de todos los temas importantes que están pasando en el país. Hoy queremos saludar a toda la gente que nos sintoniza a través de las diferentes plataformas de redes sociales y por supuesto saludar a la gente que nos sintoniza a través de Radio El Salvador bajo la frecuencia del 96.9 FM. Queremos saludar y darle la bienvenida nuevamente a mi invitado esta noche. Vamos a tener dos invitados. En la primera parte estará Juan José Martel, ya está con nosotros. De hecho, a quien le damos la cordial bienvenida, diputado de Cambio Democrático. Muy buenas noches y nuevamente gracias por hacer tiempo para venir acá a la entrevista de Noticiero El Salvador. De nuevo, buenas noches, Armando. Gracias. Un saludo a todos los amigas y amigos que nos están viendo en este momento. Bueno, y a la orden para que comencemos a conversar. Por supuesto. Y uno de los temas que obviamente está acaparando agenda son estos allanamientos ejecutados por la Fiscalía General de la República en el Ministerio de Salud. Una acción que fue calificada, por cierto, por el secretario privado de la Presidencia este día, Ernesto Castro, como un show político de cara a estas elecciones municipales y legislativas del 2021. ¿El diputado Juan José Martel puede llamarle también un show político? Si tomamos en cuenta el contexto en que esto se está desarrollando, a unos 107, 108 días de un proceso electoral, en el cual las fuerzas opositoras tienen una tremenda desventaja en todas las encuestas, se produce este hecho que a mi juicio no es aislado, porque tengo entendido que también se han hecho allanamientos en otras instituciones del Ejecutivo de manera simultánea. Es decir, es una operación la que se ha desarrollado. Y por otra parte, la mañana en que esto empezó, también personeros de la Fiscalía General de la República se hicieron presentes en la Asamblea Legislativa para solicitar el desafuero del viceministro de Seguridad y director de la Policía Nacional Civil. Y ese es otro tema que vamos a hablar más adelante. Para mí es una operación coordinada. Yo la junto porque la veo como una operación coordinada. Además de eso, lo importante ahí fue el espectáculo mediático. A este momento, por ejemplo, yo no conozco el texto del documento que ha presentado la Fiscalía porque no lo entregan en la Asamblea, hasta ahora no lo han entregado. ¿Cuál es el texto del documento que ha presentado la Fiscalía General de la República? ¿Cuáles son los elementos que señala en él para pedir el desafuero? Sí, por eso es que estoy hablando no del texto, sino del contexto en que esto se ha dado. Pero ojo, a mí me llamó poderosamente la atención un grupo parlamentario que supongo que también sin haberlo leído, sin conocer cuál es la carga argumental o de evidencia o de prueba que ha presentado el fiscal, dijo que ya estaban listos sus votos. ¿Tendrían para que tener desaforarlo? ustedes el documento, diputado, en mano? Claro, para empezar debe de ser un documento, al menos la petición pública. Que actualmente usted no lo tiene en sus manos. No lo tenemos. Y otros parlamentarios, por lo que usted dice, lo tienen, no lo entregan. No lo tienen y están dando una opinión al respecto. Exactamente, porque... ¿Qué grupo parlamentario, diputado? Perdón, en este caso fue el FMLN. En este caso fue el FMLN y dijeron, están listos nuestros votos para ir a desaforar al ministro sin que conocieran la carga de la prueba. Eso no es correcto. Mira, cuando se hizo el antejuicio para el diputado Norman Quijano, todo el mundo sabe, yo voté a favor de que se le hiciera el antejuicio y se le desaforara. Lamentablemente no hubo mayoría de votos, pero yo reservé toda opinión. ¿Por qué? Porque antes de votar creí que lo más conveniente era no dar opinión adelantada. ¿Por qué? Porque aunque no es un juicio propiamente dicho, ni tiene base, ni tiene que ver con lo penal o con lo... Es un antejuicio, que aunque su naturaleza puede ser muy política,
Pero en el momento en que los diputados estamos conociendo el caso y emitimos en ese momento una opinión, somos jueces. De hecho, somos jueces. Entonces, no me pareció que fuera correcto emitir juicios antes del momento. Creo que esos son los mínimos que nosotros deberíamos de conservar en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué se hace así? Porque era tal como lo ha expresado el secretario de la Presidencia, más diseñado para hacer espectáculo político que ser un instrumento para poder iniciar de verdad procesos en caso de que se hubiesen presentado el tipo de irregularidades que dicen. Y precisamente de este tema quería conversar, y era lo que la pregunta también inicial que le hacía, diputado, sobre esta situación, estos allanamientos ocurridos en el Ministerio de Salud, donde ya decían algunos funcionarios del gobierno, específicamente el secretario privado de la Presidencia, esto se trata de un show político de cara a las elecciones municipales y legislativas del 2021. Específicamente en el caso de los allanamientos en el Ministerio de Salud, donde ya personas del ministerio han dicho, a tanto los legales, administrativos y hace poco el mismo ministro, fue un allanamiento ilegal, no había una orden de captura, perdón, una orden de allanamiento, aclarando, para poder ingresar dentro de las instalaciones y además armados. Si eso es cierto, es grave. Y ahí se puede incluso revertir el problema hacia la Fiscalía. No se puede allanar ni una vivienda privada, ni una oficina privada, ni una oficina pública sin orden judicial. Eso es un elemento fundamental. A mí no me consta, no sé, pero si eso es real, es grave. No solo invalida, no solo vuelve nulo el proceso todo el proceso que se ha hecho, sino que además puede revertirse la carga delictual hacia la Fiscalía General de la República. Si yo llego a su casa a meterme armado y exigir que me dé documentos, muy fiscal puedo ser, pero necesito una orden. Y si no la llevo, es usted quien después me puede demandar a mí. Esa es la realidad que se está enfrentando. No puedo aseverar porque no conozco de primera mano, pero si eso se ha presentado así, es gravísimo, porque además representa un antecedente de volver al pasado, y no al pasado de los 30 años, sino al pasado de las causas que generaron el conflicto armado que vivimos a lo largo de los años 80. Me llamó mucho la atención porque la institución informaba que la Fiscalía ha secuestrado expedientes y equipos informáticos en este proceso y según ellos no tienen ninguna autorización por parte del juez. Además, son equipos informáticos que tienen información o procesos en curso sobre compra de medicamentos, compra para todo el tema del COVID, además de otros tipos de enfermedades renales o mortales dentro de la red de salud pública. Es decir, se pone en juego la salud del pueblo salvadoreño. Lo que sucede es, aquí se nos ha olvidado que la emergencia de la pandemia continúa. Aunque la Asamblea Legislativa no la haya decretado legalmente, el virus está en el país y al menor descuido comienzan a crecer el número de contagios. Yo invitaría a todos los salvadoreños, a los opositores, al señor fiscal general de la República, con todo respeto, que vea lo que está pasando en Europa, en que se le volvió incontenible, se le volvió incontrolable la pandemia, con una población con mayores niveles educativos que la nuestra, con una población que tiene mayores niveles de convivencia cultural, que tiene un sistema de salud mucho mejor que el nuestro, aunque ahora ya ha mejorado muchísimo eso. Ya no hayan qué hacer. Yo lo último que leí sobre Italia, no sé si se ha actualizado la información, es que van a cerrar casi el país. Entonces acá, en el momento en que se están desarrollando procesos de compra de medicamentos, en el momento en que se están elaborando información estadística, porque las computadoras sirven para muchísimas cosas y son claves
en la administración del combate a la pandemia. Llegan y se la llevan. Eso me parece inconcebible, especialmente que hay otras formas de poderlo haber hecho. Incluso ni siquiera se agotó la fase de que la Fiscalía hubiese solicitado esa información a las autoridades de salud. Ahora, ya si no se la daban, entonces era otra cosa. Pero en este caso se actúa como que fuera una operación contra delincuentes, cuando en realidad los que estaban ahí en el Ministerio de Salud son médicos, son profesionales que están en la primera línea de combate a la pandemia. Una de las personas que ha reaccionado también a esta situación ha sido precisamente el presidente de la República, Nayib Bukele. Quiero compartir el siguiente tuit para que usted lo tenga en cuenta. El presidente de la República dijo en esta red social, relacionado al tema: ¿por qué todos los allanamientos, ataques, solicitudes de antejuicio y desafuero no relacionados fueron hechos el mismo día? Hace la pregunta. El fiscal Arenero ya está en campaña. Como le dije al fiscal una vez, y justamente por esta misma razón, recuerde que uno cosecha lo que siembra. El presidente de la República reitera y destaca el tema de fiscal Arenero ya se encuentra en campaña. Bueno, yo creo que el fiscal tiene antecedentes de relación con Arena, eso es público. Hay fotografías que ahora las están recordando en las redes sociales, pero no es que esas fotografías hayan sido en este momento publicadas por primera vez. Algunas de ellas incluso son tomadas de los medios de comunicación tradicionales de la época. El fiscal ha tenido una relación con ellos, no sabemos de qué tipo. Esto incluso por menos que eso, la Sala de lo Constitucional ha destituido funcionarios de elección de segundo grado. Por mucho menos, por mucho menos que eso, destituyeron a un magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral. Ulises Rivas, recuerdo. Exactamente. Yo. A esta fotografía se refería usted precisamente, diputado, donde el fiscal actual de la República está con personas ligadas al Partido Arena, diputados, candidatos a la presidencia, bueno, incluso en ese entonces cuando Norman Quijano estaba como candidato a la presidencia de la República, y lo vemos también con otros personajes muy ligados con el tema de la derecha. Lo estamos viendo también en fotografías con el alcalde de Santa Tecla, que de hecho forma parte del hermano José Fidel Melara Morán como primer regidor suplente de la alcaldía de Santa Tecla, y también vemos una comunicación por las imágenes que estamos viendo muy cercana con los diferentes diputados, incluso de otras fracciones, y ahí lo estamos viendo. Decían medios de comunicación que lo ligan mucho con ser uno de los asesores en temas legales y políticos de Carlos Calleja, ex candidato a la presidencia de la República bajo el partido Arena. ¿Cómo podemos traducir esas imágenes cuando vemos un fiscal ligado a un partido político que está haciendo allanamientos en contra de un gobierno con diferente ideología del cual él ha estado trabajando en un partido político diferente? Bueno, primero, todas las fotos son públicas. En segundo lugar, hay algunas que yo les concedo valor, otras, le voy a ser franco, no les concedo valor. ¿A cuáles le concede valor? Y le voy a explicar por qué. Hay fotografías en las que sí es evidente que él es parte del evento de Arena que se está desarrollando. Ahí hay una foto, esa por cierto, en la que él era parte de la propuesta que estaba desarrollando. En ese momento, Norman Quijano estaba haciendo la propuesta al país de cuál iba a ser su gabinete. Esa para mí sí tiene sentido, tiene valor. Hay otras en las que aparece en reuniones, en eventos del partido Arena. Ahora, que yo me tome una foto en la Asamblea Legislativa en el momento de mi elección, todos los diputados se quieren tomar una foto con el fiscal, y él hasta por cortesía se puede tomar una foto con cualquiera. Yo a esa le concedo mucho menos valor. Por otra parte, hay una foto de su hermano.
yo a esa le concedo menos valor todavía. Ahora bien, pero ¿qué valor cosa podemos, es mi hermano y otra cosa ahora soy bien, yo? ¿qué valor podemos dar entonces, diputado, cuando vemos ese tipo de fotografías, vemos un fiscal también ligado a un partido político por las fotografías que ya usted decía, él formó, por lo que se ve, forma parte de una estructura? Y ya también los funcionarios del gobierno del presidente Bukele también han dicho, bueno, él formaba parte del equipo legal y asesor del ese entonces candidato a la presidencia, Carlos Calleja. Es decir, ¿qué credibilidad tiene la Fiscalía cuando podemos ver este tipo de personas dirigiendo un Ministerio Público y, por supuesto, una investigación como esta? Yo me refiero a las fotografías como hechos en sí mismos. Ahora, eso no descarta las fotos, que sí para mí tienen valor, que son las que prueban que él ha sido parte del partido Arena, no sé en qué niveles, no sé en qué posiciones, pero ha estado ahí. Ahora, para mí, la credibilidad la está perdiendo por sus actos. Es que yo pude haber pertenecido a un partido político hace un tiempo, pero como funcionario público, yo me debo de despojar de ese sentimiento partidario y asumir mi responsabilidad como funcionario. ¿Qué es lo que él está haciendo? Yo estoy señalando el problema porque me parece que está dado en un contexto de propaganda electoral cuando él tiene otros procesos mucho más viejos, mucho más fundamentados, más antiguos, en los que no ha procedido de la misma manera. Y de mayor volumen. Exactamente. Entonces, ¿Cómo eso es lo que yo califico. Uno de los ejemplos es el caso de la tregua con las pandillas y el caso de la entrega de dinero, porque son dos cosas distintas. La tregua fue un acuerdo de un gobierno, del primer gobierno del FMLN, con las pandillas a través de ciertos funcionarios, y la entrega y los acuerdos electorales fueron otra de candidatos de los partidos con las pandillas para lograr ventajas concretas en el campo electoral. Son dos cosas distintas, aunque los actores son muy parecidos. Eso nunca cuando se ha llegado a allanar el local de uno de estos partidos políticos involucrados, que ahí puede ser que haya alguna documentación de la época que evidencie cosas. El COENA, por ejemplo. Sí, es un ejemplo. También el local del FMLN, ¿por qué no? A lo mejor han destruido la prueba, pero a lo mejor no. O a lo mejor hayan pruebas de destrucción de documentos, que eso también es una forma de probar, porque no lo han hecho. Es decir, para mí la pérdida de credibilidad que veo en el fiscal es por su actuar. Ahora, si al actuar le agregamos esas fotos que hemos estado viendo, obviamente se complementa el mapa y se comprende mejor lo que está sucediendo. Y precisamente sobre lo que está sucediendo, vamos a hacer un enlace a esta hora de la noche con Daniel García, periodista de Noticiero El Salvador, hasta el Ministerio de Salud, donde continúan los allanamientos por parte de la Fiscalía General de la República. Estimado Daniel, buenas noches. ¿Cuál es la situación actualmente en esta cartera de Estado? Entendemos que todavía continúan los allanamientos por parte de la Fiscalía. Desde el Ministerio de Salud. Estamos al interior del Ministerio de Salud, estamos dando cobertura al proceso de allanamiento que se continúa realizando por parte de la Fiscalía General de la República. Hasta esta hora hemos tenido información extraoficial acerca de que son cerca de 15 los elementos de la Fiscalía General de la República que aún se encuentran al interior haciendo o desarrollando más bien todo el procedimiento en diferentes oficinas. Entre ellos están los despachos de los viceministros, la UASI y la Dirección de Tecnologías, donde se están recibiendo todo ese tipo de información que ellos necesitan para la investigación. A esta hora continúa todo tranquilo. También sabemos de que la orden de allanamiento vence hasta mañana a las 10 de la mañana. Sin embargo, hemos sabido por parte de algunos elementos de la Fiscalía General de la República que podría prolongarse por varias horas más, varios días más, dependiendo de cómo vayan avanzando. Así, también no descartan que podría finalizar esta misma noche. No tenemos más avances acerca de eso. Para prolongarse este tipo de actividad, obviamente se necesita el aval
de un juez. Esto es importante decirlo para que la ciudadanía tenga un poco de contexto y conozca la información de primera mano. Daniel, ¿hay alguna otra entidad dentro del Ministerio de Salud que podría ser allanada en las próximas minutos o próximas horas? Daniel, conocer a detalle si hay otro tipo de entidades, ya decías tú, el despacho del ministro, también está la zona de la UASI, que es la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, pero ¿qué otro tipo de unidades son las que podrían ser allanadas por parte de la Fiscalía General de la República dentro del Ministerio de Salud? De acuerdo, más adelante vamos a estar haciendo un enlace contigo, Daniel García. Ya decía, estos allanamientos van a continuar en las próximas horas y obviamente para que se pueda prorrogar por más tiempo estos allanamientos se necesita actualizar la orden del juez o poder autorizar poder ampliar este tipo de procesos. Cuando son las 8 de la noche con 23 minutos vamos a hacer la primera pausa de esta noche de la entrevista y seguimos hablando con Juan José Martel, diputado de Cambio Democrático. Ya venimos. Cuando el presidente Bukele me dice bienvenida a esta ola a Sur City, yo sabía el reto que me esperaba. El programa Sur City es la sombría de todos. Estas 50 playas como destinos turísticos de primer nivel y que estos conecten con otros destinos turísticos de montaña, de historia, de cultura y además de eso involucrar a la población, que eso nunca lo habían hecho. Tenemos todos los restaurantes que conforman el mercado del mar. Vamos a construir y diseñar un muelle totalmente diferente que sea turístico. La Federación Mundial de Surf me dice, jamás pensé que El Salvador tenía todo este potencial. Tienen la gente más cálida de la región. Tienen todas las características para poder ser la sede del mundial más importante. El Salvador tiene toda la oportunidad de ser el mejor destino de la región, en donde el mundo se va a sorprender de todo lo que posee a través de su valor diferenciador, sus olas y nuestra gente. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos charlando con Juan José Martel, diputado de Cambio Democrático, y estamos hablando precisamente sobre los diferentes allanamientos hechos en las diferentes instituciones del Estado por parte de la Fiscalía. Pero hay otro tema también interesante que es importante analizar y es la solicitud, diputado, que ha hecho la Fiscalía General de la República de antejuicio y desafuero del director de la Policía Nacional Civil, que recordemos también funge como viceministro de Seguridad. Hoy el Gabinete de Seguridad en pleno, junto al secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, dieron un respaldo contundente al viceministro Mauricio Arriaza Chicas y consideraron, de hecho, que la petición de desafuero en su contra es un ataque directo al Plan Control Territorial. ¿Usted lo considera así, diputado? Primero, como ya le decía anteriormente, no lo veo como un hecho aislado, sino que lo veo como parte de este diseño en que de repente se activó, se despertó la Fiscalía General de la República y a 107, 108 días de las elecciones ha desplegado todo un operativo que tiene como varias cosas. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. En segundo lugar, yo considero de que cuando por primera vez en la historia, desde que nacieron las pandillas, se ha logrado comenzar a controlar ese fenómeno, cuando se ha logrado detener el número de homicidios y bajarlo a números que nadie soñaba, incluso de tener días sin homicidios. Tercero, cuando ha habido una reducción de otros tipos de delitos que en el pasado eran mucho mayores, que no han desaparecido,
extorsiones, asaltos, robos. Todos los indicadores señalan de que ha bajado el número de delincuentes. Es decir, cuando está teniendo éxito el plan antidelincuencial, se presenta este hecho. Un plan que no ha contado con recursos extras, porque las solicitudes que se presentaron a la Asamblea Legislativa de créditos nunca fueron aprobadas, y ahí están durmiendo el sueño de los justos. A lo mejor se va a perder ese dinero. Es decir, sin recursos extras se ha logrado por primera vez comenzar a combatir la delincuencia en serio. Ahora, el problema no está resuelto. Ahorita se ha logrado amarrar un poco a la fiera, pero hay que continuar. Entonces, qué casualidad que a 100 días de las elecciones, cuando en esta época los partidos políticos estaban en proceso de negociación con las maras, para que les permitieran entrar a los territorios, para que les apoyaran sus campañas, para que intimidaran a los contrincantes políticos, en que regateaban cantidades de dinero para hacer eso, y que hoy no lo pueden hacer. Hoy no lo pueden hacer por el control que hay de seguridad sobre el territorio, que ha aumentado enormemente. Viene y producen este hecho de pedir el desafuero de el ministro, el director de la policía. Y en el pasado, ¿por qué nunca lo hicieron? Hoy tenemos un ministro de Defensa que está siendo procesado por hechos graves, pero en ese momento no se dijo nada. En ese sentido, yo sí creo que esto es parte de un plan que se ha comenzado a orquestar desde la desesperación de los grupos de oposición para ver si es posible cambiar la correlación de fuerzas de las próximas elecciones. Cuando hablaba usted de ministro, se refería, me imagino yo, al exministro de Defensa, el general David Munguía Payés. Sí, efectivamente, a él me refiero. Cuando el secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro, se refiere a que este antejuicio es un claro boicot al plan control territorial, y cuando se refiere que precisamente es un show político, decía él, las acciones de la Fiscalía, una decisión con tintes preelectorales por parte del fiscal Raúl Melara, estaría obviamente respaldando las declaraciones de él. No solo respaldándolas, sino que creo que se ha quedado corto. Es que hay todo un plan para boicotear el control territorial que está desarrollando el gobierno. Porque nuevamente no es un hecho aislado lo del ministro, lo del viceministro de Seguridad Pública. Han negado recursos para que se pueda desarrollar ese plan. No solo a la policía, sino también a entes que iban a trabajar en la prevención del delito. Por otra parte, se han burlado de la Policía Nacional Civil, de los agentes, cuando en medio de la pandemia, cuando en medio de la tragedia que acabamos de vivir con el huracán ETA y la que tuvimos antes en el derrumbe de Nejapa, la policía estaba actuando. Entonces era hacerle burla, era hacerle chiste. Hay todo un plan, entendamos, no es un hecho aislado. Y si el gobierno no lo ve de manera integral, puede equivocar su enfoque. Queremos rápidamente también compartir el siguiente tuit del fiscal general de la República, donde obviamente también le contesta el presidente de la República, Nayib Bukele, y es que el fiscal en este tuit se refería a un procedimiento contra pandilleros y se le atribuye el éxito al plan control territorial. Veamos lo que dice el presidente de la República y pregunta: ¿leí mal o Raulito acaba de decir que la histórica reducción de homicidios en nuestro país es gracias a su gestión? Y vuelve a preguntar, ¿no son los decenas de miles de Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada arriesgando sus vidas? Y vuelve a preguntar, ¿no ha sido el plan control territorial que dio resultados desde el día 1? Y esto lo escribió el presidente de la República contestándole al fiscal general diciendo, cuando él dijo, 37 pandilleros condenados apenas de hasta 172 años. Esta es la labor de la Fiscalía. Esto es lo que logran las investigaciones fiscales. ¿Por qué se han reducido los homicidios?
porque desde que inicié mi gestión hemos condenado a más de 20,000 criminales. Eso es lo que dice el fiscal general de la República. Y eso obviamente le contestó el presidente. Dice, no ha sido el control de centros penales, pregunta, no han sido los policías y soldados que han muerto en el cumplimiento del deber. ¿Ha sido todo gracias a ti?, le pregunta, porque entonces no empezaron a bajar cuando inició tu gestión. Y eso es lo que dice precisamente el presidente de la República, Nayib Bukele, respondiéndole a lo que dijo el fiscal general. Realmente el fiscal se está atribuyendo este actuar, estos procedimientos, ¿se lo atribuye realmente al Plan Control Territorial? Mire, en un mundo ideal que no existe en la realidad, a mí me gustaría ver al presidente de la República pudiendo trabajar en armonía con la Fiscalía General de la República. Combatir la delincuencia no es tarea de uno solo. Incluso el problema que se ha tenido es que el Ejecutivo ha estado muy solo en este proceso de combate a la delincuencia y al crimen organizado. Y otras instancias que deberían de acompañar este proceso y jugar su papel constitucional y legal no lo están haciendo. La Fiscalía General de la República ha logrado, dice, más condenas, pero ¿quiénes hacen la investigación? ¿Quiénes hacen las capturas? Es decir, es un trabajo coordinado. Ahora, en las victorias hay muchos padrinos. En las derrotas son huérfanas todas las derrotas. Como ha dado resultado el plan de control territorial con hechos que ha impulsado el Ejecutivo, entonces ahora comienzan a surgir padrinos, comienzan a surgirle, como decía mi abuela, le comienzan a surgir muchos tatas al cipote porque está bonito. Eso es lo que en realidad está pasando. Ahora, yo diría, solo el trabajo coordinado de las distintas instituciones, incluso con el sector privado, va a permitir combatir con eficiencia la delincuencia. Lamentablemente en la Asamblea se ha generado un conflicto que ellos han ido provocando y han ido exacerbando, que impide que haya armonía entre órganos del Estado, que impide que también haya armonía entre el rol del Ministerio Público y el rol de los órganos del Estado para garantizar la seguridad ciudadana. Yo esperaría del fiscal, más que estarse reconociendo él como que él es el único papá del cipote, porque está bonito, que reconozca el esfuerzo conjunto del cual no se le niega, él ha sido parte, pero no es solo de él. Por supuesto. Sin duda se nos quedan varios temas pendientes, diputado, pero de verdad quiero agradecerle su tiempo para venir a este espacio y, por supuesto, analizar los diferentes temas que están ocurriendo en el país. Muchísimas gracias, diputado, y sin duda lo vamos a invitar próximamente. Bueno, pongámosle puntos suspensivos entonces a esta conversación. Gracias, Armando, y buenas noches a todos los amigos y amigas. Por supuesto. Un saludo y un abrazo.